Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver el tema de la diferencial de una función real de varias variables. Vamos a recordar lo que es el concepto de diferencial de una variable real. Prácticamente es el concepto que se dio en el curso de cálculo diferencial, que se puede representar de esta forma: dy es igual a f' de x diferencial de x. Y geométricamente tenemos lo que es una curva, y igual a f de x. Y tenemos lo que es la pendiente de la recta tangente, que corresponde a lo que es f' de x. Entonces, la diferencial se refiere al pequeño incremento que tiene tanto x como y. Entonces, tenemos lo que es la pendiente de la recta tangente, aquí en este punto, que corresponde a A. Entonces la diferencial va a corresponder el pequeño incremento que nosotros tenemos, que sería A más delta X. Delta X sería la diferencial en X. Y también pasa lo mismo con Y, lo que es el pequeño incremento. Pero observen, delta Y sería la diferencia que existe entre lo que es y evaluado en a y lo que es y evaluado en a más delta x. Ese sería delta y, mientras que la diferencial de y corresponde a esa misma altura, solamente que medida a la recta tangente. Esa sería la diferencial. Mientras más cercanos estemos, en este caso al valor de a, delta y se aproxima a lo que es la diferencial de y. También es importante recordar que x es la variable independiente, por lo tanto delta x es independiente, y delta y, como y es la variable dependiente, va a salir afectado de lo que es delta x. En este curso de cálculo vectorial estamos viendo el tema de funciones reales de varias variables. Por lo tanto, vamos a suponer que tenemos una función de R3 en R, una función de tres variables, dado de la siguiente forma: W es igual a f de x, y, z. X, y y z son las variables independientes, mientras W va a depender de los valores que tome. Entonces, la diferencial de W se puede calcular de la misma forma que en cálculo diferencial: f' en x, la derivada, que en este caso corresponde al vector gradiente, donde x es el vector que tiene las variables, que sería x, y, z. Punto. Producto escalar. La diferencial de x, que en este caso va a corresponder al vector que contiene a x, y, z. Es decir, el vector gradiente sería el vector que son las derivadas parciales de cada una de las variables independientes. Derivada parcial respecto a x, derivada parcial respecto a y, derivada parcial respecto a z. Punto. Y las diferenciales de x, de y de z, que también se puede escribir de la siguiente forma. Realizamos el producto escalar, que es componente por componente, y van a ir sumando. Entonces podemos calcular la diferencial de esta forma o de esta forma. Ahora realicemos algunos ejercicios. Si f es una función de R3 en R con regla de correspondencia, f de x, y, z es igual a x cuadrada por y más x por a la z, determine la diferencial de f. Para calcular la diferencial de esta función, necesitamos calcular su derivada, que corresponde al vector gradiente. Voy a calcular todas las derivadas parciales, que en este caso son tres: la de x, la de y la de z. Derivada parcial respecto a x de esta función significa que cualquier variable que no sea x se va a tomar como una constante. Tenemos x cuadrada por y. Y sería una constante y puede salir. Derivada de x cuadrada es 2x. Más x por a la z. Y a la z se va a mantener como una constante. Puede salir de la derivada.
derivada de x respecto a x nos va a dar 1. Por la exponencial sigue siendo la misma exponencial. Ahora calculamos la derivada de f respecto a y. Significa que x y z son constantes. Tenemos x cuadrada por y. X cuadrada sería una constante. Puede salir de la derivada. Derivada de y respecto a y nos va a dar 1. Y 1 por x cuadrada nos da x cuadrada. X por la z. Si se dan cuenta, no tenemos la variable y. Significa que todo este término es una constante. Y la derivada de una constante nos va a dar 0. Y calculamos la derivada de f respecto a z. Significa que x y y son constantes. Entonces, x cuadrada por y, como es una constante, su derivada nos va a dar 0. X por la z. X es una constante, puede salir de la derivada. Derivada de la exponencial, la misma exponencial. Por lo tanto, el vector gradiente nos queda como el vector que tiene las derivadas parciales, que es 2xy más e a la z, x cuadrada, y x por e a la z. Y ya podemos calcular la diferencial, que es el vector gradiente, por lo que es el vector que tiene las diferenciales de x, de y y de z. Y aplicamos lo que es el producto escalar, componente por componente. 2x más y más e a la z que multiplica de x cuadrada que multiplica de y, más x por e a la z que multiplica a de z. Y el problema está resuelto. Siguiente ejemplo. Encuentre la diferencial de f para f de x, y, que es igual a x cuadrada menos xy, y determinemos la razón de cambio de la función del punto 1,1 al punto 1.2, 0.7. Entonces, vamos a tener que calcular la diferencial y cuando tengamos la diferencial, vamos a sustituir estos valores para así obtener el cambio de la función. Para obtener lo que es la diferencial, necesitamos lo que es el vector gradiente, que sería la derivada parcial de f respecto a x y la derivada parcial de f respecto a y. Entonces lo vamos a calcular. Como voy a calcular la derivada parcial respecto a x, significa que y es una constante. Derivada de x cuadrada nos da 2x, menos xy. Y es una constante, puede salir. Derivada de x nos va a dar 1, y 1 por y sigue siendo y. Derivada de f respecto a y, significa que x es una constante. Derivada de x cuadrada, como es una constante, nos va a dar 0. Menos x, como es una constante, puede salir de la derivada. Derivada de y respecto a y nos da 1. Y 1 por menos x nos da menos x. Ya que tenemos el vector gradiente, le vamos a realizar el producto escalar con el vector que contiene las diferenciales para así obtener la diferencial de f. Vector gradiente, que sería 2x menos y, menos x. Vector diferencial, que es de x y de y realizamos el producto escalar, que sería 2x menos y, que multiplica de x, más menos x, que multiplica a de y. Este sería la diferencial de f. Y ahora vamos a calcular el cambio de la función. Para ello, vamos a tomar el punto 1,1 como x y y, mientras que 1.2 y 0.7 tenemos que calcular el incremento que se realizó. Por ejemplo, de 1 a 1.2, el cambio de la función en x fue de 0.2. 1 más 0.2 me da 1.2, mientras que en y el cambio de la función fue de menos 0.3. Era 1 y bajó a 0.7. 1 menos 0.3 me da 0.7. Entonces, ya que tenemos los valores para sustituir, pues realizamos los cálculos. Tenemos que es 2 por x, 2 por 1, menos y que vale 1. Todo eso va a estar multiplicando por dx que vale 0.2. Menos x que vale 1 por dy que vale menos 0.3. Realizamos las operaciones 2 por 1 me da 2, menos 1 me da 1. 1 por 0.2 sigue siendo 0.2.
1 por punto 3 me da punto 3, menos por menos me da más. Y punto 2 más punto 3 me da 0.5, que es el cambio de la función del punto 1,1 a 1.2, 0.7. También las diferenciales nos puede ayudar para algunas aplicaciones, por ejemplo, para calcular el máximo error posible que se comete al realizar alguna medición. Y vamos a ver estas aplicaciones mediante unos ejemplos. El resultado de medir una habitación nos indica que sus dimensiones son 12 por 16 por 8 pies. Sabemos que el error cometido en la medición en cada una de las dimensiones es menor a 1 pulgada. Calcule aproximadamente el máximo error posible que se comete al aceptar como volumen de la habitación el producto anterior. Para resolver este problema vamos a llamar X, que es un vector que tiene las componentes X, Y, Z, que son las medidas de la habitación 12, 16 y 8. Además, vamos a tener un vector de X, la diferencial, que va a contener a de X, a de Y y a de Z, que corresponde al error cometido en cada una de estas mediciones. Entonces, para calcular lo que es el volumen de una habitación, se calcula como largo por ancho por altura. Entonces, en este caso sería X por Y por Z. Entonces, delta B es el cambio en el volumen correspondiente a estos errores, que sería delta X. Entonces, delta B corresponde al error en el cálculo del volumen respecto a las mediciones. Entonces, vamos a calcular la diferencial de volumen. Recordemos que el cambio o el incremento de volumen es aproximado al valor de la diferencial. Y para calcular lo que es la diferencial de volumen, necesitamos calcular la derivada que corresponde al vector gradiente punto el vector de diferenciales. Para calcular lo que es el gradiente, vamos a calcular derivadas parciales. Derivada parcial respecto a x, respecto a y respecto a z. Entonces derivamos, tenemos x, y, z. Como voy a derivar respecto a x, significa que y z son constantes. Pueden salir, derivada de x nos va a dar 1. Por y z sigue siendo y z. La derivada parcial respecto a y significa que x y z son constantes. Como son constantes, pueden salir de la derivada. Y derivada de y respecto a y nos da 1. Sigue siendo xz. Y la derivada respecto a z nos indica que x y y son constantes. Pueden salir de la derivada. Derivada de z respecto a z nos da 1. Punto las diferenciales. Y realizamos el producto escalar, que sería yz que multiplica a dx, más xz que multiplica a dy, más xy que multiplica a dz. Y ahora vamos a sustituir el vector x, que corresponde a las medidas x, y, z, sería 12, 16 y 8. Mientras que dx, que corresponde al error máximo cometido en cada una de las mediciones, pues sería un doceavo. Nos dice que es menor a 1 pulgada. Entonces vamos a tomar que el error máximo es 1 pulgada. Pero vean, tenemos que son pies y aquí tenemos que son pulgadas. Entonces debemos de realizar una conversión. 1 pulgada corresponde a un doceavo de pie. O un pie es igual a 12 pulgadas. Entonces por eso tenemos un doceavo. Y sustituimos en la diferencial y tendremos que es yz 16 por 8 que multiplica a un doceavo, más xz que sería 12 por 8 que multiplica a un doceavo, más xy que sería 12 por 16 que multiplica a un doceavo. Realizamos las operaciones y obtenemos que el máximo error posible en el cálculo de volumen es de 104 tercios de pies y el problema está resuelto. Siguiente ejemplo. El radio de la base y la altura de un cono circular recto miden 10 centímetros y 25 centímetros,
respectivamente, con un posible error en la medición de 0.1 centímetros en cada una de las dimensiones. Utilice diferenciales para estimar el máximo error en el volumen calculado del cono. Recordemos que para calcular el volumen de un cono utilizamos la fórmula 1/3 de pi por radio al cuadrado por la altura. Como observamos, se trata de una función de dos variables. Va a depender del radio y de la altura del cono. Vamos a llamar x el vector que tiene las medidas, que sería r, h. Entonces dx va a corresponder al error máximo en cada una de las mediciones de r y de h. Entonces, para que nosotros podamos calcular el máximo error en el volumen, vamos a utilizar la diferencial del volumen, que se puede calcular como el gradiente del volumen punto la diferencial de x. Para calcular lo que es el gradiente, vamos a calcular las derivadas parciales, en este caso respecto a r y respecto a h de la ecuación del volumen. Entonces, la derivada respecto a r de esta ecuación significa que h va a ser una constante. Entonces, tenemos que es 1/3. Puede salir. Pi también es una constante. Puede salir. H, que también es una constante, puede salir. Y nos queda r cuadrada. La derivada de r cuadrada es 2r. Y la derivada parcial respecto a h significa que cualquier cosa que no sea h se va a mantener como una constante. 1/3 de pi por radio al cuadrado, como es una constante, puede salir. Derivada de h respecto a h nos va a dar 1. Y 1 por este valor va a seguir siendo el mismo valor, punto el vector de diferenciales. Y realizamos este producto escalar, que sería 2/3 de pi por radio por h, que multiplica a dr, más 1/3 de pi por radio al cuadrado, que multiplica a dh. Y ahora vamos a sustituir los valores. En este caso x, que es mi vector que contiene las medidas, sería r, que vale 10, y h, que vale 25. Está en centímetros. Mientras que mi vector de diferencial sería 0.1 y 0.1, que está en centímetros. Y sustituimos. Nos quedaría 2/3 de pi por radio, que vale 10, por altura, que vale 25, por la diferencial del radio, que es 0.1, más 1/3 de pi por radio, que es 10 al cuadrado, por dh, que sería 0.1. Realizamos las operaciones y vamos a obtener que la diferencial de volumen es 20 pi. Por lo tanto, el error máximo de volumen calculado es de 20 pi centímetros cúbicos, que es aproximadamente 63.83 centímetros cúbicos. Y el problema está resuelto. Y aquí tenemos unos ejercicios para que puedan practicar en casa. Nos vemos en el siguiente video.